Es decir, esas sanciones están haciendo mella, pero esas sanciones no han logrado tener el impacto que se esperaba, que era que el sector militar se fracturara. Aquí en Colombia están casi 1.000 o más de 1.000, pero son sobre todo mandos bajos. El sector militar, de alguna manera, no asume que tiene una oferta creíble que le permita tener confianza en un proceso de transición. Y de alguna manera, Guaidó mantiene un alto soporte y mantiene a la oposición unida, pero básicamente es una unidad en torno a que se vaya Maduro. Pero ¿en qué sigue? No hay unidad. Y de alguna manera está generándose en la desesperación de la situación una parte importante del liderazgo opositor y de la población de alguna manera espera más bien una injerencia humanitaria que entre a sacar a Maduro, a enfrentar la situación, que venga de alguna manera una situación de afuera, así sea lo que sea. El tiempo juega contra los dos. El tiempo juega contra el régimen chavista, pero juega contra la oposición. 3 escenarios posibles, con todos ellos con miles de opciones. Primero, que la transición no sea negociada, sino que se la haga forzada. Es decir, que el colapso sea tan grande que de alguna manera por protestas o por fracturas militares o por intervención externa, es un escenario peligroso porque el control de los hechos es menor, traería mucha anarquía, mucha violencia. Segunda posible escenario, una transición pactada, sin duda el mejor. Eso significa que chavistas y opositores se sienten a negociar un gobierno de transición que seguramente tomará esa transición 4 o 5 años mientras organizan elecciones, mientras de alguna manera atienden emergencias, mientras renuevan todos los poderes, y eso hasta ahora no ha tomado forma. Y seguramente va a implicar algún nivel de ruptura con salida de Maduro, en fin. Y el tercer escenario, que hasta ahora es el que ha tomado forma, es que no pase nada aparentemente, es decir, que todo se siga deteriorando y que el régimen continúa. Impactos y riesgos sobre Colombia, muy telegráficamente. En número 8, migratorios. Colombia es hoy el refugio de millones de personas. En primer lugar, colombianos que retornaron, colombo-venezolanos que llegaron con sus descendientes, y venezolanos de muy diverso orden, pero además alberga a la oposición, a buena parte del liderazgo oposición, y a los más de 1.000 militares. Eso le genera una serie de riesgos y de retos. Tercero, de alguna manera mucho de lo que está ocurriendo en el deterioro de la frontera por la falta de acción común de los dos gobiernos está impidiendo la construcción de paz territorial y está incrementando los dinamismos de violencia y de irregularidad en la frontera. Cuarto, amenazas de seguridad muy grande, el hecho de que el ELN y disidencias actúen cada vez más en Venezuela, de alguna manera pueden ser puntas de lanza que interfieran a Colombia, pero que interfieran también cualquier proceso de apertura de una negociación y de una transición en Venezuela. Quinto, un riesgo grave, riesgos o roces militares en la frontera, que puedan generar una serie de enfrentamientos o aprovechados para injerencias externas.
Sexto, un riesgo grave, que sigamos viendo a las fronteras solo desde la preocupación del centro político de cada país y desde la tensión entre los gobiernos centrales, y que desconozcamos que estos dos países son uno para el otro el mayor vecino, que la raya nos separa, que la articulación de poblaciones, etnias compartidas, mercados laborales, dinámicas al interior de ambos lados de la frontera, ecosistemas estratégicos, etcétera, requieren un esfuerzo sustantivo. Séptimo, la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares afecta mecanismos tremendos de diálogo entre los gobiernos locales, que son decisivos en el día a día de una frontera tan abigarrada, tan articulada. Nada ahí puede entenderse en lógica nacional. Octavo, el fortalecimiento de flujos y negocios ilegales de todo orden a lo largo de la frontera es cada vez más preocupante. Y voy a mencionar para terminar 5 desafíos que el gobierno del presidente Iván Duque enfrenta inmediatamente, y son todos ellos muy vinculados. El primero es cómo manejar ese tema de retorno de colombianos, colombo-venezolanos y venezolanos. Eso no puede ser visto como un tema transitorio, solo humanitario. Tenemos que pensar estrategias de corto, mediano y largo plazo, porque si a Venezuela le van bien, empezar su transición será por lo menos 10 años. Y eso no va a ser un tema de corto plazo, de alguna manera es un tema para el que Colombia tiene que prepararse de manera proactiva. Ha intentado, no me detengo en eso, pero no es suficiente. Segundo reto que tiene el presidente Iván Duque, y es cómo lograr que Colombia a fondo se comprometa con las dinámicas en la frontera con Venezuela para contrarrestar de alguna manera toda esa dinámica irregular. ¿De qué manera Colombia podría ayudar potenciando la mejoría de la situación de sus zonas fronterizas, potenciar una mejor situación para ayudar a la transición venezolana? Tercer reto crucial para el presidente Duque: ¿en qué medida apoyar a la oposición y a los militares que están desertando? Este es un reto de mucho cuidado, pues cualquier gobierno de transición va a tener al chavismo como una de las fuerzas. El chavismo no va a desaparecer. Puede ser que salga Maduro y que salga su entorno, pero el chavismo es una fuerza que se construyó en estos 20 años y Colombia no se puede enemistar ni hacer de esa fuerza por un tema ideológico, y tiene que construir de alguna manera, entender que su relación hoy con la oposición tiene que considerar que ese otro actor también va a ser parte de esa transición, y de alguna manera la transición va a incluir a oposición y a chavismo, y deja además una herida muy fuerte. El activismo del gobierno colombiano a favor de la oposición deja una herida muy fuerte en el chavismo y en los militares. Ustedes saben que el tema de los militares para Colombia es decisivo. Los militares venezolanos se los forma de manera muy anticolombiana por todo ese tema del diferendo limítrofe. Entonces la actuación hoy de Colombia frente a esta crisis y a esta transición no puede ser con una mirada inmediatista, tiene que ser viendo el mediano, el largo plazo. Esta vecindad es para siempre. Ni Venezuela se puede ir a vivir al lado de Cuba, ni Colombia se puede trasladar a la Florida. Cuarto reto para el presidente Duque y para este país, y es cómo ayudar
a que América Latina actúe de manera coordinada frente a esta crisis. Es fundamental, y para Colombia, más que un protagonismo individual, le convendría muchísimo ayudar a que espacios de la región sean los que deliberen, actúen de manera conjunta, y Colombia no termine pagando el costo que es el más alto que paga cualquier país frente a la crisis. Quinto gran reto del presidente Duque y de Colombia, la relación con Trump. El presidente de los Estados Unidos está en campaña por la reelección, tiene interés muy alto en que los cubanoamericanos tengan un gran protagonismo, y de hecho lo tienen, cercano a Guaidó y a todo este momento de transición. Colombia tiene que entender que tiene unos intereses muy distintos a los que tiene Estados Unidos y a los que tiene la administración Trump frente a Venezuela. Nosotros somos el mayor vecino de Venezuela, y Venezuela es el mayor vecino nuestro. Tenemos 2.219 kilómetros de unas zonas muy complejas, muy abigarradas. Y el papel, si Colombia se presta a ser instrumento de la política de Trump frente a Venezuela, paga unos costos frente a la región y frente a lo que siga en Venezuela, a sus militares, al chavismo, demasiado altos. Esa expresión del vicepresidente de Estados Unidos de que si tocan a Colombia, actúa, o el papelito donde mostraba que los 5.000 soldados para Colombia, no los podemos dejar pasar así nomás porque nos generan costos muy altos. Colombia no puede tener ambigüedad frente a ese tema. Tenemos radicales distancias. Estados Unidos está frente a una disputa y con Rusia y China están reviviendo una especie de guerra fría, y Colombia no puede ser el lugar donde se desarrolle esa guerra fría, ni la región le conviene quedar inmersa en dinámicas globales de una tensión entre las grandes potencias. Ahí Colombia tiene que tener una gran capacidad de liderazgo, considerando, pero eso le doy la palabra aquí a nuestro vecino. Muchas gracias. Perdón que me sobrepase. Bien, lo primero, agradecer esta gentil invitación a nombre propio, por supuesto, pero sobre todo en nombre de la Cancillería y del canciller Carlos Holmes Trujillo. Yo conocí al canciller en la Universidad del Rosario, donde él fue profesor, y varias veces hablábamos de que la Cancillería es una cosa que pasa allá, en algo llamado Palacio de San Carlos, de puertas generalmente cerradas para la ciudadanía, a no ser que uno tenga el privilegio de tener pasaporte diplomático o de ser profesor, que de alguna manera le abre algunas puertas, pero no muchas. De suerte tal que la política exterior es otro idioma, es una cosa arcana, nadie sabe qué es eso, nadie sabe cómo se hace, y en ese sentido conscientes de esos abismos que a veces se abren entre la acción exterior del gobierno nacional y la ciudadanía. Espacios como este, por ejemplo, el canciller ha decidido y me ha pedido que lo acompañe de manera especial en esa apuesta para tender esos puentes, para cerrar esas brechas y para que cada colombiano entienda cada vez más algo de política exterior, con una advertencia: ni siquiera quienes estudiamos la política exterior, ni siquiera quienes por alguna razón tenemos la oportunidad de participar en los procesos de política exterior, entendemos la política exterior al 100%.
De tal manera que celebro enormemente que estemos aquí en este espacio de conversación ciudadana sobre la política exterior. Y la conversación es muy importante porque Colombia es un país que con frecuencia monologa. Todos hablamos con nosotros mismos, somos expertos en el yo con yo. Con algo de esfuerzo dialoga, pero nos cuesta un enorme esfuerzo dialogar, pero casi nunca conversa. Y este es un fabuloso espacio para que conversemos sobre Venezuela. Cuando uno conversa, encuentra coincidencias, encuentra diferencias, encuentra preguntas. Y por eso quisiera agradecerle sobre todo a la profesora Socorro Ramírez por esos desafíos que sugiere para el gobierno del presidente Iván Duque, algunos de los cuales espero tranquilizar con esta intervención. Coincidimos, y digo coincidimos, voy a hablar de la visión de Estado frente al tema de Venezuela, con el diagnóstico de la profesora Socorro Ramírez. En efecto, en Venezuela hay una crisis multidimensional. Ese es el enfoque que le da el gobierno colombiano. Es multidimensional porque se expresa en lo institucional. La profesora ya señaló algunas de las manifestaciones de esa crisis: deterioro del Estado de Derecho, la expropiación de las competencias propias de la Asamblea Nacional, que empieza además con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Fue prácticamente un golpe al Estado de Derecho hecho desde el máximo Tribunal Judicial de Venezuela en marzo de 2017, razón por la cual 6 países de la región, entre ellos Colombia, decidieron retirar a sus embajadores y rebajar el nivel de la relación diplomática con Venezuela. Pérdida de funcionalidad del Estado, deterioro de la capacidad de las instituciones para proveer bienes y servicios públicos básicos, atender el bien común, deterioro de la calidad de la función pública. Uno de los desafíos que va a tener que enfrentar ese gobierno de transición, querida Socorro, es que no hay funcionarios que funcionen. La captura del Estado con fines políticos por el régimen, llamémoslo así, es de tal naturaleza que no hay funcionarios que funcionen, no hay funcionarios competentes. La transición y la normalización constitucional en Venezuela va a requerir un enorme capital humano que no está ahí en este momento y que habrá que construirlo. En el marco institucional, muchos hablan de gobernanza fallida como parte de lo que otros han llamado el suicidio de Venezuela. Y hay un texto fantástico de Moisés Naim y Francisco Toro que se llama precisamente así, el suicidio de Venezuela, y sería una buena lectura complementaria. Ha emergido aquí mi yo de la vida pasada, mi yo de profesor, cuando uno sugiere lecturas para atender esas inquietudes que una conversación, como debe ser también toda clase, va dejando. Una crisis multidimensional en lo económico, no me voy a detener ahí, el diagnóstico está hecho, una hiperinflación que puede llegar este año a más de 2.300.000%, una hiperinflación de tal naturaleza que hace que la inflación de la República de Weimar en Venezuela, en Alemania en 1922-23 parezca una cosa de niños. Una crisis social, la destrucción del capital social, de la confianza pública, el deterioro en la sociedad que se produce como consecuencia del desarraigo vinculado a los fenómenos migratorios, el incremento de la inseguridad. Caracas tiene tasas de homicidio comparables a zonas de guerra en otros lugares del mundo. Y por supuesto, humanitaria. Y eso nosotros lo vemos muy de cerca, pero vale la pena que uno lo recuerde. La desnutrición que ha provocado un descenso en la talla y el peso de la población venezolana en promedio. Los venezolanos miden hoy menos de lo que medían hace 10 años. Pesan menos en promedio de lo que pesaban hace 10 años. Privación del acceso a atención médica básica y al tratamiento de enfermedades crónicas.
lo cual tiene un enorme impacto en salud pública y tiene una dimensión particular para Colombia por la reaparición de enfermedades infectocontagiosas antes controladas, como el sarampión o la polio. Y ese es el cóctel en el cual están viviendo los venezolanos. Ahora, que sea multidimensional, que sea institucional, económica, social y humanitaria, no debe hacernos perder de vista que la raíz del problema es esencialmente política. ¿Cuál es la raíz del problema? Lo que Colombia, con el Grupo de Lima, un conjunto de democracias de la región comprometido con la defensa y la promoción de la democracia, ha definido como ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela, que se ha venido produciendo de forma gradual y que acaba de concretarse cuando Nicolás Maduro se juramenta como presidente por un nuevo periodo el pasado 10 de enero, a pesar del carácter ilegítimo de las elecciones que ya fueron mencionadas aquí del 20 de mayo de 2018. Eso quiere decir que para resolver la crisis multidimensional, un paso prioritario y necesario es el restablecimiento de la democracia y la normalización constitucional. Eso no quiere decir que el restablecimiento de la democracia y la normalización constitucional va a resolver los problemas económicos, ni sociales, ni humanitarios, ni institucionales, pero que sin ese paso es imposible avanzar en la dirección necesaria para salir de la crisis. Para, entre otras cosas, tener al otro lado de la frontera, que en realidad no es una frontera, sino un destino común, unos interlocutores confiables, responsables y capaces para atender esos problemas de frontera que no le pertenecen ni a Colombia ni a Venezuela, sino a los colombianos y a los venezolanos en la frontera. Por eso la insistencia de Colombia a la hora de abordar el desafío que plantea Venezuela en apoyar un proceso de transición con un itinerario que han definido las autoridades legítimas de Venezuela desde la perspectiva del Grupo de Lima y habida consideración del carácter ilegítimo de las elecciones del 20 de mayo de 2018 y de algunas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que pasa, como ya se señaló también, por lo que ellos mismos han denominado el fin de la usurpación, un gobierno de transición, y desemboca en la realización de elecciones libres, transparentes, justas, competitivas, creíbles, con la participación de los distintos actores políticos y con observación internacional. Cosa nada fácil. Pero esa es la ruta que han decidido los propios venezolanos. Es la ruta que está en el acuerdo sobre la transición democrática adoptado por la Asamblea Nacional de Venezuela. Colombia y el Grupo de Lima han sido enfáticos en que el proceso de transición democrática y normalización constitucional tiene como protagonistas insustituibles a los venezolanos, y que debe realizarse con arreglo a su constitución, una constitución que está en coma inducido. El régimen de Maduro cogió la constitución de Chávez y la puso en coma inducido. Entonces se inventó la Asamblea Nacional Constituyente. Es una asamblea, como muy bien lo decía Socorro, que además incluso lingüísticamente es una defecio, por no hablar de la dimensión jurídica, ¿no? Es una Asamblea Nacional Constituyente supraconstitucional y soberanísima. Y cogobiernísima también. De lo que se trata es de apoyar los esfuerzos de los venezolanos para sacar de ese coma inducido a la Constitución, a su propia Constitución, de tal manera que se den las condiciones, es lo que repite el canciller, para que nuevamente los venezolanos puedan vivir
en democracia y libertad. Colombia no puede ser indiferente a la situación de Venezuela. Ya lo decía la profesora Socorro Ramírez, ¿no? No nos podemos cambiar de vecindario. Y como decía el expresidente Darío Echandía, Cundinamarca no es Dinamarca. Cuando los países europeos, cuando Corea, por ejemplo, se pronuncia sobre Venezuela, lo cual es un indicador importante del grado de preocupación que suscita lo que está pasando en Venezuela en el escenario internacional, uno dice qué bueno que los coreanos estén preocupados. El gobierno de Colombia ha agradecido esa respuesta de la comunidad internacional en forma del reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela. Pero a Corea le queda mucho más fácil que a Colombia todo, porque Corea no tiene 1,4 millones de migrantes procedentes de Venezuela, según el registro, por no hablar del subregistro. Porque Corea no recibe migración pendular día a día, incluso cuando la frontera está cerrada, porque las trochas y los pasos ilegales siguen funcionando. Que recibe migrantes retornados, que recibe migrantes que están teniendo hijos en Colombia y que tienen dificultades debido a la inoperancia de sus instituciones al otro lado de la frontera para ejercer un derecho del que casi nunca nos acordamos porque lo damos por sentado, que es el derecho a una nacionalidad. Porque Corea no es escenario de tránsito de miles de migrantes que atraviesan todo su territorio con el fin de instalarse en otros lugares del continente. El presidente Iván Duque lo ha dicho en una fórmula que solo con torpeza podría calificarse de retórica. Porque suena muy bonito, entonces cuando algo suena muy bonito la gente dice, eso es pura retórica. Pero es una doctrina, es la que fija la posición de Colombia en su relación con Venezuela. El presidente Duque dijo, lo que destruya a Venezuela, destruye a Colombia. Lo que construya a Venezuela, construye a Colombia. Al gobierno del presidente Duque se le ha criticado en buena medida a algunos de nuestros colegas, ex colegas míos, colegas suyos, académicos, diciendo que la política exterior colombiana está venezolanizada, que de lo único que se habla es de Venezuela. Permítanme un ejemplo prosaico. Tú me vas poniendo el semáforo, Marta, por favor. Permítanme un ejemplo prosaico. Uno se levanta a las 5 de la mañana pensando en que hay que ir a trabajar y entra al baño y chapotea porque hay una fuga de agua en el baño. ¿Alguno de ustedes tiene una sección en el baño con trapos y limpiones en caso de emergencia de fuga de agua? ¿Alguno de ustedes tiene un teléfono del plomero guardado en el celular? ¿A alguno de ustedes el plomero les va a contestar a las 5 de la mañana? ¿Qué tiene que hacer uno? Pues incluso coge la toalla, lo primero que encuentre, la corbata del día anterior, si es la corbata me parece fantástico porque esto es horrible, para tratar de contener la fuga. Tiene que cerrar el registro del agua, es posible que no se pueda bañar, pero tiene que ir a la oficina. Y llega a la oficina y lo primero que le dicen a uno, buenos días, y uno que dice, ¿qué tienen de buenos? Tengo una fuga. ¿Conoce un plomero? Es decir, lo que quiero subrayar con ese ejemplo prosaico es que no tenemos opción. En política exterior hay decisiones que son opción y hay decisiones que son necesidad. Y lo de Venezuela para nosotros es una necesidad. No podemos hacer como si la tal Venezuela no existiera, porque existe. Y además existe con Colombia y existe en Colombia. Lo que está ocurriendo en Venezuela tiene, como ya lo señaló Socorro, un impacto en temas internos. Tiene impacto en la manera en la que se mide el mercado de trabajo.
Y cuando los indicadores sobre el mercado de trabajo señalan un aumento en el desempleo, eso tiene un impacto emocional en el funcionamiento del circuito económico. Ojo, no estoy diciendo que la migración procedente de Venezuela esté quitando puestos de trabajo a los colombianos. Estoy diciendo que estamos recibiendo una fuerza y una oferta laboral que antes no teníamos, y eso afecta a los indicadores. Pero la percepción de la gente es la que está aumentando el desempleo. ¿Cómo será el gobierno del presidente Iván Duque? De malo que en 6 meses vea, aumentó el desempleo. Eso nos obliga a pensar en Venezuela. El tema de la migración tiene que ver con asuntos de salud, por supuesto, como ya lo señalé. Tiene que ver con las condiciones de vida de las comunidades receptoras. Colombia ha tenido la fortuna de que la migración procedente de Venezuela se ha distribuido relativamente bien. El mayor lugar receptor de migración procedente de Venezuela es Bogotá. El segundo creo que es Medellín, de hecho. Pero hay unas comunidades receptoras que son las que reciben el primer impacto y que se enfrentan a una fuga de agua. Y que en el salón de clases donde cabían 10 niños tienen que meter a 15. Porque en Colombia los niños que vienen de Venezuela, cada vez en más precarias condiciones de escolarización, tienen derecho a la educación. Y si eso no nos hace sentir orgullosos de la institucionalidad y de lo que hemos logrado como país, no sé qué podría hacernos sentir orgullosos. Pero esos niños que están ahí, hay que pagarlos. La educación de esos niños hay que pagarlas. Y no tenemos recursos. La seguridad se ha deteriorado como consecuencia de lo que ocurre en Venezuela. Ojo, no como consecuencia de la migración, como consecuencia de lo que ocurre estructuralmente en Venezuela. Es muy probable